Cordial saludo. Eh, el siguiente informe fue realizado por los siguientes estudiantes: Oscar Fabián Ibarra Camayo, Nasir Tejada Durán y Brian Camilo Ruiz Sanabria, el cual lleva por nombre Ley de Conservación de la Masa y Clasificación de Reacciones Químicas. A continuación, se realiza la presentación de los aspectos más relevantes. Aspectos principales en la práctica de laboratorio. La finalidad de la práctica de laboratorio era evaluar la ley de la conservación de la masa a través de la cuantificación del cobre después de diversas reacciones químicas hasta volver el cobre metálico, identificando los principales cambios químicos involucrados en este proceso. Por otro lado, emplear técnicas de separación de mezclas, tales como la decantación, filtración y centrifugación. Los conceptos claves son los siguientes: ley de la conservación de la masa, reacciones de precipitación, reacciones redox y reacciones ácido-base neutralización. A continuación, vamos a describir la ley de la conservación de la masa. La masa total de un sistema cerrado no cambia en el tiempo, independientemente de las transformaciones que experimente dicho sistema. Recordemos que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ese principio es la base de muchas leyes teóricas. Reacciones ácido-base, neutralización. En este caso hay cambios en el estado de oxidación y se caracterizan porque un ácido reacciona con una base donde la cantidad de cationes del ácido es igual a la cantidad de aniones del hidróxido presente en la base. Reacciones redox. Es importante resaltar que las reacciones redox se caracterizan por presentar modificaciones en sus estados de oxidación mediante intercambios de electrones, dando origen a sustancia llamada agente reductor. Aquí podemos apreciar las ecuaciones para llevar a cabo los procesos de la conservación de la masa y la clasificación de reacciones. Entonces aquí están las distintas ecuaciones que se usaron en este caso, y acá abajo podemos observar los datos de la masa de cobre. A continuación realizo el análisis respectivo. Al recuperar el cobre, se perdió aproximadamente el 20%, un porcentaje relativamente bajo. La pérdida de cobre quizás se debió a un error en el procedimiento, ya que se complicó un poco al depositarlo en el papel filtro. Por otro lado, el porcentaje de error fue aproximadamente 20%, un valor razonable, puesto que hubo un error humano al adicionar un poco más de las gotas recomendadas de ácido nítrico, lo cual alteró levemente los resultados esperados. Observaciones. Las observaciones pertinentes fueron las siguientes. En el caso 1, al mezclar cobre, ácido nítrico y óxido nitroso, se genera una reacción exotérmica cambiando de color azul verdoso, pasando de sólido a líquido.
Eh, en el segundo inciso, al mezclar el nitrato de cobre y el hidróxido de sodio, se obtiene hidróxido de cobre con un leve azul en tono azul. Al hidróxido de cobre se le aplica calor para obtener óxido de cobre. Luego se calienta hasta obtener un color negro. En la cuarta opción, al mezclar óxido de cobre más ácido clorhídrico, se obtiene cloruro de cobre. Y al mezclar cloruro de cobre más magnesio, se obtiene cloruro de magnesio, generando gas de hidrógeno, tomándose, tornándose sólido de un color marrón. La clasificación de las reacciones. Las clasificaciones de las reacciones se pueden apreciar en la siguiente tabla. Entonces, aquí podemos apreciar que de las diferentes ecuaciones balanceadas, hay una clasificación de reacciones. Aquí se puede observar que según el mecanismo, la primera ecuación arroja pues como los siguientes datos, que es una reacción R2 ácido más ácido base. La segunda es reacción de precipitación y ácido base. Reacción de descomposición, reacción ácido base y reacción R2. Y en este último cuadro, eh, según el intercambio de calor. Entonces la primera es una reacción exotérmica, la segunda es exotérmica, la tercera es endotérmica, la cuarta es exotérmica y por último tenemos también exotérmica. El análisis. A continuación se describen las características principales del análisis realizado. Se puede apreciar que al reaccionar la ecuación 1 en la tabla 1 es posible reducir que al aplicar ácido nítrico eh, gota a gota a un trozo de cobre ocurre una transformación química, la que da como resultado nitrato de cobre. El nitrato de cobre que se obtuvo se le adicionó hidróxido de sodio, resultando hidróxido de sodio y nitrato de sodio. El hidróxido de cobre se sometió al calentamiento para dar como resultado óxido de cobre y agua. Por último, al cloruro de cobre se le adicionó magnesio y se generó cloruro de magnesio y cobre. Por último, tenemos las conclusiones. Entonces, en la práctica de laboratorio realizada, se pudo apreciar que el procedimiento tuvo un resultado medianamente aproximado, ya que el porcentaje de cobre recuperado fue aproximadamente de un 80%, como lo podemos observar en las tablas anteriores, aunque hubo varios errores en los diversos procedimientos que se realizaron en el laboratorio. Fue posible determinar que al aplicar ácido nítrico gota a gota a un trozo de cobre, ocurre una transformación química que da como resultado nitrato de cobre, que es una sal, y óxido nitroso, considerado como un gas. Cuando, en cuanto al uso de materiales, instrumentos y algunas mezclas. Entonces, este fue la pequeña exposición referente al tema seleccionado, el cual corresponde al informe de Ley de Conservación de la Masa y Clasificación de Reacciones Químicas. Entonces, este fue pues como el, la pequeña exposición a nivel general. Muchas gracias.